Irak recuperó la última de las 505 bases militares de que disponía Estados Unidos en su territorio desde la invasión del país en el año 2003. Los expertos dicen que este traspaso marca simbólicamente el fin de la presencia militar estadounidense, aun cuando los soldados tienen plazo hasta fin de año para irse a su país. Actualmente solo quedan cerca de 4.000 militares. El secretario general de la Alianza, Anders Fogh Rasmussen, había anunciado la suspensión de la misión de formación iniciada en Irak, después del rechazo de Bagdad de otorgar inmunidad a los miembros de la alianza. Los insurgentes, en particular Al-Qaeda, a pesar de estar debilitados, pueden todavía provocar conflictos. Solo quedarán 157 soldados estadounidenses para proseguir el entrenamiento de las tropas iraquíes. Con la salida de los soldados, ¿qué va a pasar con Irak? ¿Cómo cambian las políticas de seguridad de Estados Unidos? ¿Fue exagerado y desproporcionado tener durante tanto tiempo hombres del país del norte en Irak? Bienvenidos. Más de 8 años después de la invasión norteamericana a Irak que tumbó al régimen de Saddam Hussein, las tropas estadounidenses se preparan para su retirada final. ¿Es esta una misión cumplida? ¿Podrán las autoridades iraquíes asumir su propia seguridad en medio de las tensiones históricas entre sunitas y chiitas? ¿Qué papel jugará ahora Estados Unidos en Irak? Inicia Análisis Mundial. Para hablar sobre estos temas nos acompañan en el estudio Néstor Rosanía, docente de la Universidad de la Escuela Militar de Cadetes e investigador del Centro de Estudios de Seguridad, Defensa y Asuntos Internacionales. También saludamos a Humberto Alarcón, docente de la Universidad Distrital e investigador también de este mismo centro, CESDAI. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Análisis Mundial. Y bueno, y queríamos preguntarles, después de este anuncio del retiro definitivo de las tropas de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Irak? Néstor, bienvenido. Gracias. Esa es la gran pregunta. Irak empieza un proceso de estabilización. Los Estados Unidos, la primera lección que vemos es que Estados Unidos es brillante para ganar guerras regulares, pero en las asimétricas son realmente un fracaso. Derrotar al ejército de Saddam Hussein fueron 2-3 semanas, pero la estabilización del país en una guerra asimétrica con la población en armas duraron 7-8 años, donde no tuvieron un resultado realmente importante. Los Estados Unidos tenían que entregar el país estabilizado para poderse ir, no lo entregan estabilizado, digamos que todavía hay un pseudo gobierno con muchos temas de legitimidad, pero Estados Unidos deja un país desestabilizado. Humberto, ¿por qué en 8 años no estabilizan un país como Irak en términos de seguridad? ¿Qué hizo falta? ¿Qué le faltó a Estados Unidos para que fuera proporcional el tema de tiempo y de esta cantidad de soldados que fueron desplegados a Irak? Pues parte de la respuesta ya la ha dado Néstor. Estados Unidos es tremendamente eficaz para sostener guerras convencionales, estados contra estados. Ya lo dijo Néstor, la guerra comienza el 20 de marzo del 2003 y el 9 de abril ya entraron a Bagdad, bajaron la estatua de Saddam Hussein. Es decir, en 3 semanas lograron su objetivo, que era finalmente doblegar la voluntad de lucha del ejército, pero la de la población no, porque no contaron un poco con esa población chií que terminó siendo finalmente la insurgencia. Y a la hora de pelear guerras asimétricas, Estados Unidos todavía tiene una deuda, y es una deuda histórica que viene desde Vietnam. Pues ya vamos a hablar de estos temas porque queremos recordar con el siguiente informe los hechos que llevaron a Estados Unidos a desplegar sus tropas a Irak y el papel que éstas han jugado en esa nación hasta este 2011, cuando deberán abandonar el país y dejar las tareas de seguridad en manos de las autoridades de Bagdad. Fueron las primeras imágenes que el mundo conoció de la invasión a Irak, con la que se buscaba poner fin al régimen de 24 años de Saddam Hussein. Una operación concretada a partir de este discurso del entonces presidente estadounidense George Bush. All the decades of deceit and cruelty
Todas las décadas de engaños y crueldad ahora han llegado a su fin. Saddam Hussein y sus hijos deben salir de Irak en 48 horas. Su negativa a hacerlo resultará en un conflicto militar que comenzará en el momento que elijamos. Commenced at a time of our choosing. Ese momento fue el 20 de marzo de 2003. Aviones aliados bombardearon Bagdad, la capital iraquí, entre destellos y columnas de humo. ¿La razón? El régimen de Saddam Hussein poseía, según Estados Unidos, armas de destrucción masiva que hacían necesario un ataque preventivo con el fin de desarmar a Irak. En ese entonces, 225.000 soldados norteamericanos fueron desplegados a ese país. Estas acciones pusieron en tela de juicio el papel de la ONU, pues a pesar de que la iniciativa de usar la fuerza contra el régimen no prosperó al interior del Consejo de Seguridad, Washington y sus aliados continuaron de todos modos con la Operación Liberación de Irak, que puso fin a Saddam Hussein en medio de serias dudas por el respeto a los derechos humanos. Y sin embargo, las supuestas armas de destrucción masiva no fueron encontradas. Según cifras del portal Iraq Body Count, desde el inicio de la invasión en 2003 a la fecha, han muerto más de 100.000 civiles en este país y al menos 4.500 soldados estadounidenses han fallecido en lo que ha sido el mayor despliegue de tropas norteamericanas al extranjero desde la guerra de Vietnam. Así lo demuestran los más de 1 millón de efectivos enviados a Irak, muchos de los cuales preparan ahora su regreso a casa. Pues me siento feliz sabiendo que mi familia ni mis amigos tienen que volver a este país a la guerra de nuevo y más estar fuera de peligro y que se acabó la guerra, aparte de todo. Ha sido duro estar lejos de la familia, la comunicación y ni saber lo que va a pasar. Y muchas personas esperan que tú llegues vivo y pues no están constantes. 8.000 efectivos como este soldado de origen puertorriqueño están preparando su regreso a casa para cumplir la meta antes del 31 de diciembre de este año, según lo dispuso el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En los próximos días, los últimos soldados americanos cruzarán la frontera fuera de Irak, con honores y frentes en alto. Después de casi 9 años, nuestra guerra en Irak termina este mes. Washington ha entregado ya algunas de sus bases militares a las autoridades iraquíes en medio de las dudas sobre la capacidad del reformado ejército de esa nación de defender su propio territorio, en el cual han muerto alrededor de 2.000 civiles en ataques terroristas y en donde las tensiones entre sunitas y chiitas permanecen. El compromiso lo asume, sin embargo, el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, quien en su visita a la Casa Blanca indicó que la cooperación de Estados Unidos continuará aún con la retirada de los efectivos norteamericanos de su país. Cualquiera que vea la naturaleza de las relaciones entre ambos países dirá que estas no se terminarán con la salida del último soldado norteamericano. Ahora, tras reconstruir las fuerzas de seguridad e instalar un nuevo sistema político, solo el futuro revelará la suerte de Irak mientras este país encuentra su camino y su propia historia. Bueno, ahí veíamos la última imagen de este informe realizado por Nicolai Abril, investigador de Análisis Mundial, la caída de este monumento de Saddam Hussein. Pero, ¿qué va a pasar con el gobierno de Irak, Humberto? Es decir, con esta cooperación que brinda Estados Unidos, aún así que los soldados de Estados Unidos salen del país a finales de 2011, ¿cómo se va a recuperar Irak si no va a tener estas fuerzas militares estadounidenses allí? Yo creo que en este momento es cuando demuestran si efectivamente todo el esfuerzo estadounidense valió la pena. Estados Unidos, desde el mismo momento de la invasión, procura montar el gobierno. Hay un gobierno que se instaura en el 2003, hay unas acciones legislativas en el 2005, hay una constitución en el 2005 y luego viene una alternancia en el poder bastante interesante. Por una parte, el presidente es un presidente kurdo con una legitimidad amplia y el primer ministro va a ser un primer ministro chií. Estos dos sectores eran sectores que habían sido rezagados del poder históricamente en Irak. En Irak siempre habían gobernado los sunis y los sunis se convierten un poco en digamos, el sector que reclama participación.
y son finalmente los más críticos hoy del gobierno. Pero digamos que esos dos gobiernos demuestran hoy que gobiernan en nombre de la gran mayoría de la población, cerca del 80%, y tienen que demostrar si efectivamente son gobiernos capaces de administrar el nuevo Irak. Claro, gobiernos capaces de administrar un nuevo Irak, pero con una población insurgente. ¿Cuál va a ser el papel entonces de el poder de Irak, el tema de los insurgentes, la población civil que también ha sido afectada con estos, pues con la invasión de Estados Unidos a Irak? Claro, lo más importante que deja el general Petraeus, que estuvo como comandante en jefe de las fuerzas militares de los Estados Unidos, es el manual de contrainsurgencia. ¿Qué es lo que hace el manual de contrainsurgencia? Plantea que el patrullar los barrios, porque es una guerra netamente urbana donde los Estados Unidos no tienen experiencia, esa guerra urbana la van a patrullar ¿quiénes? Los soldados norteamericanos y al lado un soldado iraquí. Claro, pero ya no hay soldados norteamericanos, solamente 157 quedarán allí para mejorar el tema de misiones iraquíes. De entrenamiento. Pero ¿qué es lo que hace el manual de contrainsurgencia? Este patrullaje conjunto duró varios años, no fue, digamos, un proceso al final, sino duraron varios años, y era para que en el imaginario de los iraquíes vieran que quien daba la seguridad no eran los Estados Unidos, sino gente igual a ellos, y se empezara a sacar esa imagen del cruzado norteamericano que estaba invadiendo su país. Entonces, la contrainsurgencia, y digamos, se planteó desde ese punto de vista, para que los insurgentes vean que no están atacando a los norteamericanos, sino que estarían atacando a iraquíes igual que ellos. Entonces, ese cambio del modelo cultural es lo más importante que deja el general Petraeus y los Estados Unidos en esa lucha contra insurgente. Y si vemos este modelo cultural que plantea Néstor con otros países, asumiendo lo que ha pasado en Irak, si ya vemos el tema de Afganistán, otros temas importantes de Medio Oriente, ¿qué va a pasar entonces, Humberto? Pues la geopolítica del Medio Oriente es una pregunta muy interesante, digamos, es una incertidumbre que tenemos ya frente al 2012. Tuvimos un 2011 bastante convulsionado en términos de que tenemos en el Medio Oriente dos países que no son estables, Afganistán e Irak, producto de las invasiones de Estados Unidos. Tenemos otros en procesos revolucionarios, está Yemen, está Siria, tenemos otros que consolidaron unos procesos revolucionarios que fueron Libia, Egipto, y tenemos países que comienzan a ser también bastante dinámicos en su política exterior, que son Irán y Turquía. Entonces, como vemos, son, digamos, un Medio Oriente explosivo hoy, y es un Medio Oriente en donde Estados Unidos se la juega por construir un nuevo panorama internacional, pero ese panorama internacional implica que va a estar apoyándolos, va a estar allí presente en términos de política de poder, pero no va a estar allí en términos de poner ejércitos en tierra, que es lo que acaba de hacer. Digamos que sacar a sus soldados de Irak implica que aprendió la lección, y es que puede obtener victorias políticas militares sin tener miembros en tierra. Vamos luego a hablar de este tema de las lecciones aprendidas de Estados Unidos y lo que deja también a Irak, pero antes de eso es asumir lo que va a pasar ahora con Irak, y también es un tema desproporcional, si fue desproporcionado o no lo que pasó con Estados Unidos, dejar tantos hombres tanto tiempo allí en Irak. No solo fue desproporcionado, sino que comienza con una ilegitimidad, fue ilegítimo. Naciones Unidas nunca respaldó la entrada de los Estados Unidos a Irak, era la aprehensión de las bombas, de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Colin Powell da un pronunciamiento, al final Bush dice nunca existieron, y siempre quedó ese manto de ilegitimidad de los Estados Unidos. Entonces comienzan con cero legitimidad, y después entran en una serie de violaciones a los derechos humanos. Irak fue la demostración que los Estados Unidos no son quienes deben manejar la bandera de los derechos humanos, y le exigen al mundo que cumplan los derechos humanos. Entonces fue desproporcionada, violatoria de los derechos humanos e ilegal. Ya vamos a ahondar en estos temas que usted ha pronunciado, en eso. Vamos a hacer una pequeña pausa en Análisis Mundial y ya seguimos con ustedes. Ustedes no se muevan, ya regresamos. Seguimos aquí en Análisis Mundial, pues interpretando y manejando estos temas de lo que va a suceder con Irak después del retiro de las tropas estadounidenses de allí. Néstor, antes de ir a comerciales, hablaba de dos temas importantes. Lo que fue ilegítimo en esta invasión de Estados Unidos